Cordial saludo, mi nombre es Liz Martínez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En el curso de Bases Epistemológicas de la Educación, en la unidad 1, la actividad 1.2, relacionada con el análisis de la naturaleza del conocimiento científico y su relación con el consenso, disenso, la pseudociencia, teniendo en cuenta el libro escrito por Antonio Diegues en 2023. Solemos concebir la ciencia como una entidad infalible y aislada de la sociedad. Sin embargo, con la obra principal de Diegues, La ciencia en cuestión, nos invita a bajar la ciencia de ese pedestal idealizado y nos muestra la manera de cómo entender la ciencia real, reconociendo sus imperfecciones y sus debates. A través de la enseñanza de este libro, no la debilita, sino que nos muestra que es la única forma de defenderla de los desafíos y el escepticismo radical que se presenta en el siglo XXI gracias a la desinformación. El propósito de esta presentación es triple. En primer lugar, buscamos desarmar la visión idealizada de la ciencia para entender su naturaleza real y crítica. En segundo lugar, analizaremos la tensión constructiva que existe entre el consenso, que da estabilidad a las disciplinas, y el disenso, que las empuja a innovar. Y finalmente estableceremos un criterio claro de demarcación para diferenciar el rigor científico del dogmatismo cerrado en la pseudociencia. Todo esto tomando como brújula la obra principal de Antonio Diegues, escrita en 2023. Teniendo en cuenta los 5 interrogantes planteados para desarrollar la presentación, podemos decir que la ciencia real o el conocimiento científico, según Diegues, desmonta el mito de un método científico único e infalible. Este nos enseña que no es una receta matemática de pasos obligatorios. En cambio, en la práctica existe un pluralismo metodológico donde cada disciplina usa herramientas distintas, lo que unifica la ciencia en su carácter falible, su constante revisión frente a los datos empíricos y su naturaleza esencial colectiva que invita a conocer las diferentes posturas y a partir de ello realizar un análisis y determinar cuál es la verdad o a qué método se relaciona. La objetividad no es una virtud individual. Un científico, como cualquier ser humano, tiene sesgos y perjuicios. Por lo tanto, la objetividad en la ciencia es intersubjetividad, surge de la comunidad organizada. Son las instituciones, la revisión por pares y la exigencia de replicar los experimentos lo que actúa como un sistema de filtro que corrige los errores individuales. Es allí donde, a través de esta presentación, se muestra el camino que se debe recorrer para tener un hallazgo como la dimensión social de la ciencia. Primero nace una idea individual o conocimiento individual, luego pasa a la revisión por pares, después a una réplica comunitaria, luego se hace el análisis de la objetividad e intersubjetividad y por último se considera como un conocimiento científico válido después de realizar todo este proceso. Por otro lado, tenemos el consenso. Este no es una unanimidad ciega, sino un acuerdo racional basado en la solidez de pruebas disponibles, porque su función es dar estabilidad. El consenso permite cerrar esa brecha temporal de un debate para construir un conocimiento sólido y con base. Por su lado, el disenso suele verse erróneamente como una debilidad. Para el autor es todo lo contrario, porque es el motor de la ciencia, el desacuerdo legítimo y la competencia que se evidencia entre teorías que obligan a los investigadores a buscar mejores evidencias, a reafirmar sus argumentos y a detectar fallos. Sin el disenso, la ciencia se convertiría en un dogma estático. Ciencia versus pseudociencia. Al no haber un método único, el problema de distinguir la ciencia de la pseudociencia se vuelve un poco más complejo. Diegues propone que la diferencia no está en si se cometen errores, sino en la actitud ante ellos, mientras que la ciencia acepta el error, somete sus ideas a una crítica constante y a partir de ella se corrige. La pseudociencia busca únicamente la confirmación y se vuelve inmune a la crítica. La pseudociencia se caracteriza por el estancamiento, el dogmatismo y la dependencia de testimonios personales o figuras de autoridad. Además, el autor nos advierte que no es inofensivo estas acciones, ya que tienen un impacto social peligroso cuando erosionan la confianza en el conocimiento validado, afectando directamente las decisiones en salud pública o en políticas ambientales. Por eso es importante que la ciencia sea estudiada, sea consensuada para verificar si los conocimientos de las ideas individuales realmente son un conocimiento válido o conocimiento científico. Como conclusión personal, este análisis nos invita a entender la ciencia no como un archivo de verdades absolutas, sino como una conversación humana inacabada. Su autoridad no proviene de supuestas infalibilidades, sino de capacidad institucional, ya que nos permite dudar de sí misma y corregirse. La defensa de la ciencia hoy no exige idealizarla, sino valorarla por su rigor y su honestidad intelectual.
Teniendo en cuenta es que nos ayuda a filtrar la desinformación, ya que vivimos en una era donde todo el mundo tiene cierto conocimiento de todas las áreas o de temas específicos, vale la necesidad de establecer un antivirus intelectual que nos permita criticar, valorar y evaluar las afirmaciones que consumimos a diario en los diferentes campos como la salud, la política, la economía y la tecnología para poder tener transparencia y pruebas. Esta actividad nos permite desarrollar nuestra humildad intelectual, ya que nos lleva a cuestionar nuestro conocimiento y a verificar si realmente están validados. Finalmente, comparto la referencia bibliográfica principal de Antonio Dieguis, quien sustentó el análisis de esta actividad acorde a las normas APA séptima edición y quedamos atentos a sus aportes, sus comentarios relacionados con esta presentación. Muchísimas gracias.